Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire y a la audiencia de Evol TV en América Latina. Estamos a días contados de las elecciones del Congreso y de las consultas interpartidistas para definir candidatos también a la presidencia de la República. Invitamos al doctor José Obdulio Gaviria, quien es un hombre, en mi opinión, de los que más conoce este país, ideólogo y compañero del doctor Álvaro Uribe Vélez, y es un hombre que tiene no solamente al país sino al mundo en su mente. Que bienvenido, doctor José Obdulio. Encantado de saludarte y de acompañarte nuevamente. Hombre, además yo disfruto con él porque aprendo. Cada frase que él va diciendo en cada momento que conversamos siempre me queda a mí para reflexionar y para mirar hacia el futuro. Que eso para mí es muy valioso. Hombre, un honor oír esas palabras tuyas. José Obdulio, estamos enfrentados a un tema vital para la supervivencia de la democracia y para lograr un desarrollo armónico de Colombia. Elecciones, primero hablemos de elecciones al Congreso, que en mi opinión son más importantes que inclusive la presidencia, porque un mal grupo de congresistas o hace posible la gobernabilidad o imposible la gobernabilidad de un presidente. ¿Estás de acuerdo con eso? Total. Y tengo una percepción directa. Estuve 8 años en el Senado, estamos sin Congreso. El sistema de la Ley Quinta, combinado con la elección del Senado por circunscripción nacional y la elección de las cámaras por departamentos muy grandes y no por distritos como el sistema norteamericano, está haciendo que nadie tenga responsabilidades directas con el elector y que los partidos se estén disolviendo. Es gravísimo. Y uno habla con la gente y nadie le para bolas. ¿Te acordás que había un senador, Sadaski, creo que era uno del Valle? No, era muy amigo de Peñalosa, inclusive creo que fue alto funcionario de él, y él tuvo esa misma opinión que yo te estoy dando, y proyectó una reforma constitucional para retomar el sistema de representación para el Senado de los departamentos y para una pequeña porción de circunscripción nacional. Y eso es un sistema que existe en algunos países de Europa y eso no cuajó. Y la verdad es que va a ser muy difícil, pero hay que regresar. De lo contrario te digo que el trabajo es imposible. Uno veía proyectos de ley muy interesantes, pero eran totalmente individuales, eran cuzumbosolos, decimos en Antioquia, o lobos solitarios, dirían en cualquier otro país, actuando a iniciativa personal y particular y sin representación de nadie. Yo me mantengo muy desesperado con ese tema, porque la verdad es que el Congreso es la esencia de la democracia. Es la esencia de la democracia. Y hablando de circunscripciones, es que la Constitución del 91 nos trajo muchos cambios que al transcurrir el tiempo vemos lo nocivo que fueron, ¿no? Claro, ese es uno. La circunscripción nacional. ¿Recordá cómo era el sistema? El sistema en Antioquia, por ejemplo, nosotros teníamos de pronto unos 9 senadores, se medían de acuerdo al número de habitantes, al censo electoral, no como los Estados Unidos. En los Estados Unidos tienen 2 senadores por cada estado, sea grande, chiquito, mediano. Por ejemplo, hay un estado por allá que ni sabemos que existe, se llama Washington, que queda, vos ves el mapa y a la izquierda, en el extremo norte, colindando con Canadá. Con Canadá, que tiene dos senadores. Y un país como es, por ejemplo, California, que es medido individualmente, es por ahí el 8º o 9º país del mundo en... ¿Número de habitantes? No. ¿En extensión? En riqueza, en Producto Interno Bruto. Tiene 2 también. Eso tiene una razón, y es que el Senado norteamericano fue planeado o visto como una representación de los estados,
considerados los estados reunidos en un congreso anfictiónico. Es decir, eran como una especie de embajadores ante Washington, no, porque Washington no existía en el momento en que se formó el sistema de Senado, y entonces, claro, cada estado tenía un embajador, o sea, 2 ahora. La representación nuestra eran como 9, creo, yo de pronto estoy errando en el número de senadores. Toda Antioquia tenía 9 y los elegía Antioquia. Y algo más en representantes, ¿no? Representantes como el doble. Sí, como el doble. Nosotros tenemos hoy 17. Eran de pronto por ahí 16 y 8. Podría ser, yo creo que sí podría ser una más o menos un equilibrio. La Constitución del 91 les pareció una maravilla. Ellos venían con ese cuentazo de la izquierda, de unas especies de soviet, y yo no sé si ha sido por curiosidad a los escenarios o fuiste a los escenarios donde se reunían los congresos socialistas, el de China. Yo estuve en la Asamblea de China, eso yo creo que es el teatro más grande que yo conozco, y allá la gente ni habla ni nada, pero eran unas representaciones ahí todas extrañas. Pero no he ido. Ah, bueno, y lo mismo ocurre con la Unión Soviética, y lo mismo incluso con Cuba. Pero la representación tiene que tener nombre propio. Yo estoy acá porque tal estado me envió o tal departamento me envió. Represento además unos intereses regionales más el interés nacional. Todo eso está hoy totalmente desaparecido. Y eso también permite mucho y facilita el traslado de votos, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas también en el sistema electoral colombiano. Total, inclusive en los Estados Unidos lo tuvieron, eso se llamó una crisis, sobre todo en Nueva York, la ciudad más grande de los Estados Unidos, más importante, más pesada. Eso fue cuando eligieron a un presidente con nombre de gato que se llama Garfield. Garfield, sí, era Garfield. Y a él lo mataron a los 3 meses. Lo mataron, sí. Y el vicepresidente era el representante de toda la corrupción de Nueva York, de toda absoluta corrupción, era matar, torturar, cambiar, eso tiene unos nombres que en este momento no los estoy recordando. Es que Nueva York fue un antro. Sí, Spolley, creo que era y además el clientelismo puro, y entonces este elegido, se llamaba Marshall, creo, una cosa así, el que reemplazó a Garfield, tuvo como una iluminación, como una epifanía, como que, y ¿sabes quién fue muy activa en ese cambio? La esposa de Garfield, que era una mujerota en todo el sentido de la palabra, intelectual, muy bella, y entonces él, ante el hecho de que su marido, porque el marido duró 80 días en agonía, lo fue preparando y fue un gran gobernante de los Estados Unidos, y ahí se hizo ese cambio para el mejoramiento de la representación norteamericana. Ellos han tenido muchos cambios, siempre, para mí, siempre positivos, siempre mejorando, porque nosotros los seres humanos venimos de abajo, de fieras, y vamos cada vez mejorando. La religión ha generado un cambio muy positivo, las ideas, el pensamiento, la ilustración. Inclusive la renovación del Congreso también permite que los que van llegando se preparen más fácil, ¿cierto? No son al mismo tiempo. Esos tienen un sistema muy interesante. Por ejemplo, ahora, en noviembre, hay elección de Cámara. O sea, no es la elección en el mismo momento de la elección del presidente Trump, sino que ahora, entonces, esa elección también, en cierta forma, es un juicio al presidente Trump. Es un indicador de cómo va. Correcto, eso es una maravilla. No, pero aquí... a mí ese señor Sadarsky, qué bueno que lo invitaras de pronto, Sadarsky. Bueno. Yo creo que, porque a ver si tiene todavía la idea y si ha avanzado, y si no recogerla, porque es bastante necesario. Es bastante necesario. Hombre, entre otras cosas, a mí el tema de lo que eran los antiguos territorios nacionales, que hoy son Bichada, Guainía. Esa es también Constitución del 91, ¿te acordás? Claro, claro. Creó unos falsos departamentos. Ese es otro problema que tenemos, porque allá en esas regiones, que realmente, y lo digo
conozco. No es peyorativo, sino claro. No, y las conozco realmente, veo que falta esa presencia del Estado importante, y no por más senadores, porque ni sabemos quiénes son, Sí, sí. ni qué votos tuvieron allá, lo representan. Es caótico, ahí a veces se destaca gente. Yo le ponía mucho cuidado a los representantes de esos departamentos, y la verdad es que una representatividad muy escasa, ni de las ideas ni de los intereses. Nosotros teníamos en el Centro Democrático una de Amazonas que era calificada, muy calificada. Los otros yo veía eso como... Eso es para repensar, ¿no? Eso es parte también, eso hace parte de lo que tenemos que hacer aquí, pensar distinto para ver cómo reorganizamos este país. Por ejemplo, en ese programa yo tendría que recoger y desempolvar todos esos textos de este señor que te menciono, pero la representación para la Cámara de Representantes en los Estados Unidos es tal que vos sabes quién es tu representante y el representante sabes quién sos vos. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la Salazar, que yo la admiro mucho y la quiero mucho, que es la líder de la expresión latinoamericana, porque ella es cubana, de la Cámara de Representantes. Ella es la representante de un distrito, y esos distritos creo que tienen un máximo de 60.000 tal vez habitantes, y entonces la campaña es muy directa, muy personalizada, tienen oficina abierta, tienen correspondencia, y es prácticamente no es obligatorio legal, allá ellos no lo deciden casi nada legalmente. Por ejemplo, ellos no tienen control de los aportes, y no tienen además aportes estatales a las campañas. Pues ella se llama María Elvira. María Elvira perfectamente gastará 20, 30 millones de dólares en una campaña. Eso no le importa a nadie, con tal de que todo quede bien registrado y expresado, para saber también el tema de intereses. Mire que en la campaña presidencial uno ve allá perfectamente, tantas empresas, tanta plata, el aporte. Y claro, Exxon con el candidato Trump. Así, sin misterio. Pero es que, entre otras cosas, Jorge Dulio, es un error que el Estado financie las campañas. Total. Sí. Otro lío. Además, eso es una fuente de corrupción reposición de votos. Y todo ese mundo de amenazas de cárcel. Yo tuve esta curiosa situación. Comisión primera, mi compañero Alfredo Rangel, y yo no sé de dónde sacó el proyecto, sacó Eduardo Rodríguez, y le metieron todo ese mundo de normas que meten a la cárcel a los gerentes y al propio candidato, un mundo de locuras. Yo no podía creer, bregué a parar eso y no se pudo. Estaban además muy contentos porque esa era una manera de ser transparentes. Todo es carreta. Lo que hay que hacer es que nadie mienta. Los gringos ante todo es no mentir. Rigurosidad. Eso. Y lo demás, hágalo mientras la ley se lo... Y consigue financiación de privados, ahí la tiene, pero claro, no del Estado. No del Estado. Ni reposición de votos, es que ¿dónde existe, hombre? Un sistema de... Sabes, un debate muy bueno últimamente fue la campaña de elección presidencial y de Congreso también de Argentina, porque el candidato Milei puso ese debate en el tapete. Y no sé si no estado siguiendo qué cambios hayan hecho, pero lo tenía muy claro, porque además las consultas, por ejemplo, eran obligatorias. Yo ya sí sé que eso, la consulta interna era obligatoria, se llamaban las PASO, y ya sé que las derogaron, pero ese tema se discutió allá con ese criterio tuyo. No más financiación estatal, el Estado no tiene por qué financiar las campañas de nadie. De nadie. Consiga su platica, consiga sus votantes y registre quién le da el aporte. Así es. Muy bien. Mira cómo vamos hablando de cosas y dijimos que íbamos a hablar de elección de Congreso, porque yo no sé cómo ves, y empecemos por el Centro Democrático, si logran tener lo que aspiran, los 25. Bueno, la verdad es que los dos únicos partidos existentes hoy, en el sentido de que se inscribieron como partidos, hicieron lista cerrada
y van con un bloque de candidatos que se supone que tienen una coherencia interna o tienen un pensamiento que los unifica, una plataforma política. Son el Pacto Histórico, que hizo consulta interna, pero lleva la lista cerrada, esa locura pues de cremallera, que es la manera más absurda de premiar dirigencia por el sexo al que pertenezcan. Y el Partido Centro Democrático, que lleva también lista cerrada para el Senado de la República. Entonces ahí esos dos partidos tienen una ventaja comparativa muy grande, porque en primer lugar, como es un sistema de circunscripción nacional, no va a haber el hecho de que miembros de una lista puedan ir recorriendo todo el país, mañana van a estar en Riohacha comprando votos, porque el sistema se volvió así. Y luego los ve usted todo en el sur, en Putumayo y en Nariño. Esto es un bloque de candidatos en donde lo único que el elector tiene que definir es si va a votar por ese partido y marca el logo. No más. Nada más. Los otros, he estado estudiando caso por caso, tienen una situación de anarquía absoluta. Tengo muy estudiado el caso del Partido Conservador, el Partido Liberal igualmente, el Partido Cambio Radical, y un caso muy particular porque tiene la gente de una izquierda más extrema y de una derecha también, no extrema, pues, pero sí una derecha potente, que es el Verde, que es realmente una empresa avaladora. Sí. Los de la lista abierta son todos empresas avaladoras. Por ejemplo, el Partido Conservador tiene candidatos que son petristas. Partido Conservador, petristas. Por ejemplo, de Mansur. El Partido Liberal, Chacón, es petrista, candidato al Senado. El partido, ya dijimos, Cambio Radical. El Partido Verde tiene por ahí la mitad petrista y la otra mitad antipetrista. Para el Senado de la República, por el mismo partido. ¿Qué es eso? Realmente una empresa de avales. Y además eso se convierte en un negocio, en pequeñas empresas. Sí, sí, hay cuotas, costos, le vale tanto el derecho a correr, como si compraran un número, se lo pusieran acá y corren, pero pagaron por el derecho a estar en ese partido. Y la campaña es completamente ajena al partido, o por lo menos indiferente al partido y a la suerte del partido. Tanto es así, mira, que Colombia tenía el sistema bipartidista hasta el año 90. Exactamente, hasta el año 90 estuvo el bipartidismo. En el 90 el Partido Liberal, el Conservador quedó de cuarto, con el doctor Lloreda Caicedo. Rodrigo Lloreda, entonces listo, desapareció. Y de ahí en adelante el Partido Conservador nunca ha tenido vocación de poder en el Ejecutivo, de ganar unas elecciones presidenciales. Nunca. El liberalismo desde Serpa, desde cuando nosotros le dimos la muenda en el 2002, Partido Liberal prácticamente desapareció, hasta el punto de que ya uno ni se acuerda quién es, después de Serpa, que volvió a hacerlo en el 2006, en el 2010, ¿vos te acordás quién fue el candidato liberal? No, es que yo creo que ni ha habido. No, sí, era Pardo, creo. ¿Quién? Pardo, creo. Pero pues... o Humberto de la Calle, pero eran unas candidaturas pues, que realmente puras simbólicas. ¿De la Calle no fue por otra alianza? No, él iba por el liberalismo, ¿sí? en una alianza que se frustró también, Nueva Esperanza, una cosa así. Este sistema nuestro es un sistema fallido, esto hay que cambiarlo. ¿Y quién lo cambia? Pues si están ahí mismo. Pues yo creo que es ingeniería, entonces debiera pasarse a un debate tranquilo sobre el tema de la conveniencia nacional e incluso propia de los partidos. Por ejemplo, en el tema de la circunscripción nacional, nunca se hizo la discusión así a fondo en mis dos periodos, pero sí hicimos una sobre las listas cerradas obligatorias. ¿Y sabes quién era el aliado nuestro? Roy Barreras. También tenía la misma idea. Entonces,
El opositor más fuerte era Robledo, convencido de que la izquierda siempre ha sido el de las listas abiertas, entre otras cosas porque ellos son muy federados y muy, bueno, y aparte. Pero, o sea, yo creo que lo que faltó fue dirección del presidente. El presidente Duque le mete la mano y las listas se hubieran cerrado para bien de la democracia, no para mal. Y la circunscripción nacional no se ha vuelto a discutir realmente desde el 91 seriamente, distinto pues a estos debates a este personaje que te dije que... bueno, conocer el estudio creo. Sería muy importante. Si de pronto el estudio no, el proyecto. Yo lo rescato y hasta lo voy a llamar, curiosear en qué está y qué hace actualmente. Muchos candidatos. Cuando hablas para candidatos presidenciales. Para el Senado, para el Senado. Estamos todavía en el Senado. Sí, porque es que son empresas electorales, entonces cada cual, los partidos también les interesa tener muchos, porque ahí se van reuniendo, digamos, unos mazorquitas chiquitas, unos pedacitos, uno que puso 2.000 votos por ahí no sé dónde, así. Y además como tienen reposición, concepto de reposición, hasta hay gente que se mete por negocio. Por negocio. Porque hay un margen aleatorio que hace que cualquiera sea marcado. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, que sea muy ignorante, llamémoslo así, o analfabeta, y ante una cosa, marca cualquier número. Y además por aleatorio, por cuestiones, dijéramos, de ¿cómo se llama cuando uno cree en muchas, por ejemplo, el número 13? Por el azar. Sí, pero sí, la palabra que, bueno, suerte, eso llama por... Sí, como por brujería o cosas de eso. Sí, cosas de Superstición. Superstición. Ahí el nieto nos ayudó, muy bien. Hizo de consueta. Entonces, ¿cómo te parece que hubo dos casos muy interesantes? En Antioquia, cuando se estrenó la lista única de partido con numeración, le asignaron a alguien que fue amigo tuyo y mío porque fue profesor de la Bolivariana, que era senador Coronado. Sí, Coronado, conservador. Pero Coronado era el segundo apellido. Sí. Ramírez Coronado. Y le dieron el número 13. Y entonces salió sobrado, pero fue, decimos, el quinto o el sexto senador votado en el país. Ese número es... Entonces, nosotros nos pusimos una tarea, se llamaba el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia, que era un centro de pensamiento y de estudios. Vamos a estudiar este caso, ¿qué pasó ahí? ¿Y cómo te parece que, por ejemplo, 10.000 votos en Cundinamarca? Tantos votos, pero 5.000 en Putumayo, bueno, no sé qué. ¿Ni lo conocía? No, era por el número 13. Superstición. Muy interesante, ¿cierto? Muy interesante. Yo veía en estos días que querían el 10, también por superstición. El número 3. El número 3. Pía Córdoba, la primera vez que se lanzó, tuvo un efecto, yo creo que era de pronto también el 13. Un número, ella tuvo una votación extraordinaria con la superstición. Con la parte de superstición. Bueno, la pregunta más grave, pero voy a hacer otro comentario aquí. Vamos a hacer la segunda parte de este conversatorio. Echeverry Coronado se llamaba nuestro profesor y senador de la República. Hernán Echeverry Coronado, sí señor, Hernán Echeverry Coronado. Entonces vamos a parar aquí y vamos a continuar, porque esto está muy agradable, por lo menos para mí. Esperemos que nuestra audiencia lo disfrute igual. Eso se trata es de pensar, de generar ideas, porque si nos quedamos en lo mismo, perdemos el año, José Obdulio, ¿no?